Ok, hagamos el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente, ¿ya? Tenemos acá una hormiga que empieza a moverse. Está en el origen de nuestro sistema de coordenadas y luego se mueve hasta acá los 2 primeros segundos, luego se mueve hasta acá a los 3 segundos, luego está acá a los 9 segundos, acá, acá, acá y termina acá a los 30 segundos, ¿ya? Ese es el recorrido que hace la hormiga. Entonces, primero, hay que responder cuál es la distancia que recorre la hormiga, ¿ok? Cuando me hablan de distancia, ya, para el inciso A, cuando me hablan de distancia, tenemos que tomar en cuenta como cuánto camina más o menos, ¿ya? Cuánto camina, cuánto se cansa, cuánta energía gasta. ¿Qué va a hacer? Pues es sencillo, ¿no? Simplemente sumamos las distancias que se mueven en cada tramo. Ya es un poco evidente. Entonces, primero se mueve, fíjense, 2, luego se mueve hacia abajo 2, luego se mueve hacia hacia la izquierda 2 más 1,5, fíjense, acá está 1 menos 1,5. Entonces, todo esto, ¿cuánto es? 3,5. Luego, desde acá, desde menos 2, se mueve hasta acá, que es 2,5. Entonces, 2 más 2,5, 4,5. Esto de acá, que de nuevo es 3,5. Y luego baja, ¿qué distancia? Desde 2,5 hasta acá, que es 1,5, está bajando una distancia eh, de 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre? Es cuánto camina. ¿Ya? Cuánto camina, pues es la suma de todo esto. Ya no es nada del otro mundo. ¿Ok? Esta suma me da 4, 5, 5 más 7, 12. 16,5. Gracias, 16,5 centímetros. ¿Ya? Ok. Ahora, fíjense, ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Me pide cuál es el desplazamiento de la hormiga, ¿ya? Desde el comienzo, ¿ya? Desde el comienzo. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento final de la hormiga? La hormiga, ¿dónde se encontraba al principio? En t igual a 0 se encuentra acá. ¿Dónde se encuentra la hormiga al final? Acá. ¿Qué es el desplazamiento? Es la flecha que me indica dónde estaba al principio y a dónde se ha ido. ¿Cuál va a ser esa flecha? Va a ser la flecha de dónde estaba al principio hasta dónde se ha ido. Es esta flecha de acá. Esto de acá vendría a ser el desplazamiento que lo hemos llamado delta R, ¿ya? Final. ¿Por qué final? O pongámosle inciso B, ¿ya? ¿Qué me pide el inciso B? El desplazamiento desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Porque puede haber otros desplazamientos, justamente nos pregunta eso después. ¿Y ese desplazamiento qué va a ser? Es un vector. Es ese vector, ¿qué va a ser? ¿Quién me dice? ¿Qué ves en la gráfica? Eric, ese vector, ¿qué ves en la gráfica? ¿Qué vector es? Alan o Eric. Ya ninguno está en clases, no me dice nada. Ya ni pongan cámara Alan y Eric, ¿ya? Vamos a empezar a aplicar esa regla. Pongan cámara para ver que están en clases. Luego, este vector, ¿qué vendría a ser? Vemos que este vector naranja es una parte en X, que ¿cuánto mide? 2, y una parte en Y, que ¿cuánto mide? Mide 1,5. Entonces, este vector
desplazamiento es 2 horizontal más 1,5 vertical. Alan y Eric, ¿están en clases o no? Sí, Inge. Sí, sí, ingeniero. Es la última vez. Si no responden, van a poner cámara, ¿ya? Y si no ponen cámara, los voy a poner en la sala de espera. ¿Ok? Está bien, Eso ingeniero. eso va para todos. ¿Ok? Si no saben la respuesta, no importa. Pero si se les pregunta algo directamente, tienen que decir, no ubico, no sé, o intentar, ¿ya? Responder. Ahora, ¿cuál es la distancia que recorre el inciso C? ¿Cuál es la distancia que recorre la hormiga entre 3 y 20 segundos? ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encontraba a los 3 segundos? A los 3 segundos se encuentra acá. ¿Dónde se encuentra a los 20 segundos? Se encuentra acá, ¿ya? Y esto no es muy complicado, es lo mismo. Me dice la distancia. ¿La distancia qué es? ¿Cuánto camina? Entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia? Esto camina y esto camina. ¿Cuánto es esa distancia? Es esto de acá, les recuerdo que mide, vemos en el cuadro, mide 3,5 centímetros. Esto de acá en el cuadro vemos que es desde -2 hasta 2,5, entonces es 4,5 centímetros. ¿Cuánto va a moverse desde los 3 hasta los 20 segundos? 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Ya? 8 centímetros. ¿Ya? Ahora esto quiero que se fijen. Fíjense. ¿Qué distancia se mueve desde el inicio hasta el final? Hemos encontrado que es 16,5 centímetros. Esto. ¿Cuál es el desplazamiento desde el inicio hasta el final? Hemos encontrado que es esta flecha y es 2,2 en I y 1,5 en J. Fíjense, esto de acá es la distancia, esto de acá es el desplazamiento. Son dos cosas muy diferentes. Esto es 16,5, es un escalar, es un número. Esto es 2i más 1,5j, es un vector, ¿ya? Y son cosas sumamente diferentes, pero para el mismo principio y mismo final, ¿ya? Ahora, hago lo mismo, pero para entre 3 y 20 segundos. ¿Qué distancia es? Se cansa o recorre 8 centímetros. El inciso D me pregunta lo mismo, pero ahora el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza desde los 3 hasta los 20 segundos? ¿Ya? Y acá tengo que utilizar la fórmula que hemos citado. El desplazamiento delta R es la posición inicial, mentira, la posición final menos la posición inicial. Al principio está acá, al final está acá. Entonces, al principio, ¿qué es la posición inicial? Desde el origen hasta donde estoy analizando. Esto es la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Desde el origen hasta donde estoy analizando al final. ¿Qué va a ser R inicial? Pues lo veo del gráfico. R inicial tiene tiene 2 horizontal y tiene 2 vertical, pero negativo, porque es hacia abajo. Veo del gráfico que R inicial es 2 horizontal menos 2 vertical. Lo mismo para la posición final. La posición final, ¿qué es? Veo del gráfico que es 1,5, pero menos 1,5, la parte horizontal. Y la parte vertical, veo que es esto, ¿no? Descompongo, es 2,5. ¿Ya? Entonces, del gráfico veo que es menos 1,5 en I más 2,5 en J. Esta parte, ¿alguien tiene alguna duda?
Si para todo el mundo está claro, voy a preguntar algo similar después y todo el mundo debería responder. Voy a preguntar a cualquiera. ¿Nadie tiene dudas? Inge, Sí, Jonathan. entonces solo lo tengo que sumar, ¿no ve? ¿Dónde? ¿Acá? Ah, sí, Sí, ahorita vamos a hacer esto. Pero esto está claro, esta parte. sí, lo Ya. entendí. Ok, ahora lo que sigue es reemplazar. Acá el desplazamiento que es la resta. R final es esto de acá. Es menos 1,5 y más 2,5. J, esto lo voy a restar con esto, menos 2i menos 2j. ¿Ya? Y esto es resta de vectores. ¿Cómo se hace la resta de vectores? Ya hemos hecho, esto es sencillito. La resta de vectores es los i's con los i's, ¿ya? Horizontal con horizontal. Entonces va a ser menos 1,5 menos 2 es menos 3,5i. 2,5 menos 2 va a ser 2,5 más 2, 4,5j, ¿no? 2,5 menos 2j es menos 2 es más 2, entonces 2,5 más 2, 4,5. Esto es el desplazamiento. Fíjense, esta es la distancia que recorre la hormiga. La hormiga recorre 8 centímetros. ¿Cuánto se desplaza la hormiga? Es un vector y ese vector es menos 3,5 a la izquierda y 4,5 a la derecha. ¿Ya? Y el desplazamiento, ¿qué es gráficamente? Fíjense, por favor, presta atención. Estaba acá al principio. Estoy acá al final. ¿Qué es el desplazamiento? Es la flecha que me muestra de dónde a dónde me muevo. ¿De dónde? Miércoles. ¿A dónde me muevo? ¿Ya? Esto de acá es el desplazamiento. Esto de acá era el final. Entonces, fíjense, esta flecha violeta que acabo de escribir, evidentemente es esto de acá. Mentira, es esto de acá. Menos 3,5 y más 4,5, tac, tac. Menos 3,5 y más 4,5 J. Fíjense. Si desde acá yo me muevo menos 3,5, menos 3,5, me muevo hacia la izquierda, y luego me muevo 4,5 arriba, menos 2 más 2,5, 4,5 arriba, ¿no? Eso había sido evidentemente este vector de acá. Este vector es el desplazamiento, horizontalmente es menos 3,5, verticalmente es 4,5. Todo tiene congruencia, ¿ya? Es el desplazamiento, ¿qué es como fórmula? Es esta cosa. El desplazamiento gráficamente, ¿qué es? Es desde donde estoy hasta donde aparezco. ¿Dudas, preguntas? Sí, que un poquito, una partecita un poquito más complicada. ¿Hay algo en especial que no está muy claro? Hugo. Es la suma entre las i's y las j's. Es que no me parece que sale ese resultado. Como en i 3,5 y en j 4,5. Esto de acá lo que he hecho es nada más esto, fíjate. Los i's los junto con los i's. Entonces va a ser menos 1,5i menos 2i. Y los j's lo junto con los j's. Va a ser 2,5j. Este es menos por menos, se vuelve más 2j. Entonces, lo único que estás haciendo es lo siguiente. Estás sumando 2,5 manzanas más 2 manzanas. ¿Cuánto te da? Te da 4 manzanas y media. 4,5 manzanas. Eso es lo que estás haciendo. Y acá simplemente aplicas lo mismo. ¿Es esa tu duda? ¿Está más claro? Sí, solamente sí. Sí, Ya. gracias, ahora ya se entendió. Ok, entonces simplemente vectores. Cuando tenemos vectores, la suma y resta es los i's con los i's, los j's con los j's, o
lo que vendría a ser los X con los X, los Y con los Y, o los horizontal con horizontal, vertical con vertical, ¿ya? Ok, para ir terminando, decimos el siguiente inciso. Ya. El siguiente inciso me pide cuál es la velocidad promedio de la hormiga durante todo el viaje. ¿Ya? Inciso E, sí, yo creo que entra. E me pide velocidad promedio de todo el viaje. Todo el viaje. Velocidad promedio. Repito, ya, aunque sea la quinta vez, repito. Fíjense, de 3 a 20 segundos, la distancia que se recorre es 8 centímetros. Eso es una cosa. ¿Cuánto camina? El desplazamiento que se recorre es otra cosa. Es cuánto se desplaza. Se desplaza esta flecha violeta, y esa flecha violeta es pues 3,5 a la izquierda y 4,5 arriba. ¿Ok? Ahora, la velocidad promedio. ¿Quién me hace recuerdo? ¿Qué es la velocidad promedio? Hugo. La distancia final es menos la distancia de inicio Ya. sobre el delta de tiempo. Posición final menos posición inicial sobre el tiempo que toma todo esto. Si estamos tomando todo el viaje, al principio la hormiga se encuentra acá. ¿Cuánto es la posición inicial? Al principio la hormiga se encuentra... Sí, hagámoslo de esa manera primero. Acá. La hormiga al principio se encuentra acá en el origen. ¿Cuánto es su posición inicial? Es 0, ¿verdad? Si está en el origen, al principio es 0. O sea, al principio, esto es 0. Y al final, ¿qué es? Es donde se encuentra acá, ¿no? Y esa posición final, ¿qué es? Es lo que hemos encontrado, la flecha naranja en el inciso B anterior. Esto no lo pongamos B, pongamos A, B, C, D, esto que sea E. E. Todo lo que hemos encontrado antes, esta flecha naranja es donde se encuentra al final, ¿ya? Entonces, la posición final es lo que hemos encontrado en B, es esto de acá. Es 2i más 1,5j. Esto menos 0, ¿no? Al inicio donde se encuentra en el origen es 0. Esto entre el tiempo que toma todo esto. ¿Cuánto tiempo toma esto? 2 segundos, 3 segundos, 9 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. Todo dura 30 segundos. Entonces todo entre 30. ¿Ya? La velocidad promedio es un vector. Ese vector va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es 2 entre 30? Rápidamente, calculadoras, por favor. ¿Cuánto es 2 entre 30, Eric? ¿Y cuánto es 1,5 entre 30, Jonathan? 1,5 Inge. Sí, entre 30. Me sale 45 Inge. No creo. De nuevo es 1,5 entre 30. ¿Cuánto es, Eric? 2 entre 30. 12 entre 30 es 0.4. ¿2 o 12? ¿Dijo 12 o 2? 2, 2, 2. Ah, perdón. 2 entre 30. Esto es Sería 2 15. entre 30 y más 1,5. 0,5 sería Inge. Ya. No creo. ¿O sí? Es 0,05 0,0. Ese 0,05. y el primero es 0,07. A mí me sale 0,06. Sí, pero los demás 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ya, 7 redondeado. ¿Ya? Sí. Entonces, fíjense, simplemente estoy haciendo vectores. ¿Ok? Acá no hay nada que restar. Y divido entre 30, es decir, a este le divido entre 30 y a este le divido entre 30. A la parte X, ¿ya? A veces en los exámenes, ya esto impriman, ya impriman. Espero que ninguno haga este error.
A veces en los exámenes, cuando tienen vectores I y J, esto lo suman. Y al final suman esto, 0,07 más 0,05, que es 0,12, y ese es mi resultado. Está mal, no, no, ¿ya? Es vectores, siempre está separado, algo en X, algo en Y. Entonces, fíjense, el resultado final, ¿qué es? Es un vector, y es 0,07 en I, 0,07 en J. Si yo dibujara ese vector, ¿ya? Si yo dibujara ese vector, me daría esto de acá. Me daría algo de este estilo, más o menos, dibujándole, ¿ya? Es aproximado nada más. Y esto me está dando lógica al resultado. La velocidad en promedio, ¿cuánto es? Es esta flecha. Es decir, ¿qué es en promedio? Y esto lo han estudiado en el anterior capítulo. Que la hormiga se mueve así, tac, 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 30 segundos. Pero en promedio, yo puedo fabricarme otra hormiga 2 y que se mueva con esta velocidad. Y moviéndose con esa velocidad, a los 30 segundos, también llega acá. El resultado es lo mismo. En 30 segundos hago todo este chenco, pero en promedio, si es que me muevo con esta velocidad y esta dirección, entonces en promedio, también a los 30 segundos llego al final, al mismo final. ¿Ok? Eso es la velocidad promedio y eso han visto bien en una dimensión. No tienen que olvidarse de eso. Y para terminar, el ejercicio me pide lo siguiente, el inciso F. El inciso F me pide lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad promedio? Velocidad promedio entre los 3 y 20 segundos. Entre el tiempo de 3 y el tiempo de 20 segundos. Entonces, estoy acá a los 3 segundos, estoy acá a los 20 segundos. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿Ya? Entonces, lo mismo. La velocidad promedio es R final menos R inicial entre el tiempo que toma eso. ¿Ya? Y este R final menos R inicial, no se olviden que es el desplazamiento. ¿Ya? R final menos R inicial es el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto me desplazo desde los 3 hasta los 20 segundos? Es R final menos R inicial, pero es lo que hemos encontrado antes. Es R final menos R inicial, que es el desplazamiento. Esto de acá es el desplazamiento de los 3 a los 20 segundos. Entonces, ya hemos hecho nosotros este cálculo. Ya hemos hecho R final menos R inicial. Hemos hallado el desplazamiento, porque es lo que nos pedía el inciso. Me decía cuál es el desplazamiento de 3 a 20 segundos. Y hemos encontrado qué es esto. Entonces, ya no hago de nuevo la resta, simplemente ya aplico el desplazamiento que ya he encontrado. Si el desplazamiento era menos 3,5 y más 4,5, el desplazamiento, cuánto se mueve, cuánto la flecha violeta, es menos 3,5 en I, más 4,5 en J. ¿Cuánto tiempo dura? De 3 a 20 segundos, ¿qué tiempo de lapso hay? Jocelyn, Carmen. Bueno, Jocelyn ya se fue. Max, ¿cuánto tiempo hay? De 3 a 20 segundos. 17 segundos. 17 segundos, ¿ya? Otra manera que pueden hacer es simplemente tiempo final menos tiempo inicial, si quieren, ¿ya? Esto es 20 al principio, al final es 20, al principio es 30, 17, ¿ya? Esto es entre 17 segundos. Y rápidamente, Jonathan, ¿cuánto es 3? Reparto esto. 3,5 entre 17, horizontal, más 4,5 entre 17, vertical. Ya estoy repartiendo a cada parte la división. Ese es como hacemos vectores. ¿Cuánto es 3,5 entre 17, Jonathan? 0,20. 0,21 sería, Inge, 2,1. redondeando. Ya. ¿Y cuánto es 4,5 entre 17? 0.26. 0.26 J. Esta es la velocidad promedio. ¿Ya? Si yo dibujara esto aproximadamente, no es exacto,
si yo dibujara esto aproximadamente, sería una flecha, ¿ya? Y la voy a dibujar acá. Sería una flecha de este estilo, más o menos. Tac. ¿Ya? Es una flecha de ese estilo que me dice lo siguiente, que si yo me muevo 17 segundos con esta velocidad, tac, 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 a los 30 segundos, a los 20 segundos o 17 segundos después, estoy acá, en el mismo tiempo que la otra hormiga ha hecho esto de acá. Eso es el promedio. Yo hago todo un chenco, pero en promedio, si yo me moviera con esa velocidad que he encontrado, si me muevo con esta dirección y esa velocidad, voy a llegar al mismo tiempo en el punto final. Por eso es promedio, por eso lleva ese nombre, ¿ya? No lleva ese nombre porque sí. Ok, ¿dudas, preguntas? Ya. Una última recomendación. Creo que desde el lunes 14, las clases presenciales van a ser obligatorias, ¿ya? Tomen nota de eso. O tal vez alguien está en otra ciudad, no sé. Todavía no es 100% seguro, pero es probable. Estén atentos a los comunicados, ¿ya? No la siguiente semana, pero de acá a 2 semanas. Que les vaya bien. Nos vemos la siguiente semana. Sí, Jorge. O sea, Inge, vi un comunicado que decía desde el lunes 7, o sea que ese comunicado no vale. ¿Era un comunicado o era un mensaje de un profesor? Inge, me Comunicado ahí disculpa en la interrumpirle. página. Sí, Comunicado en Facebook. En Facebook. Sí, en la Sí. página de la Austria. Ya. Habían dicho el 7 y luego me han dicho a mí el 14. Pásenme ese link, por favor, y en base voy a averiguar y les confirmo por mensaje en WhatsApp, ¿ya? Lo que sí les recomiendo es los laboratorios. Ahí sí, infórmense bien, ¿ya? En teoría no va a haber muchos cambios, aparte de la presencialidad, pero en laboratorios creo que hay varios cambios y ahí tienen que informarse, ¿ya? Cada uno tiene su laboratorio con otro profesor. Mándenme, por favor, el link por WhatsApp de ese comunicado y luego por WhatsApp yo les digo si es el 7 o el 14, pero yo creo que es el 14, no creo que sea el 7. ¿Ok? Gracias, Jorge, por avisar. Disculpen, Está ¿va a Sí. anotar la participación última? Chris, ¿quién es? Levanten la mano los que han participado al final. Cristian Gracias, Inge. y John. Ya. Intenten participar, estar activos en las clases, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana. Bye.